¿Pedimos que se acerquen? ¿Cómo lo sienten? ¿Quieren acercarse? ¿Está más cerquita para...? Sí, porque estamos por empezar. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Vamos a poner el micrófono para cuidar las voces de invierno. Muchas gracias por venir. Esto es Viva la Política. Me gusta esta ronda que se va armando, es la idea. En primer lugar, agradecer a la casa, a VOC, este hermoso espacio que nos abre las puertas, que realmente da gusto el venir acá. Tienen una hermosa librería, hacen hermosos eventos culturales, así que invitarles ahí a seguir en las redes, a estar atentos, a venir acá para comprar los libros para la escuela, para la vida de cada uno. Después también agradecerle a Andy y a la cuenta de vecinos que nos ayuda ahí con la difusión. Ellos hacen política también desde la participación ciudadana, quizás no tanto desde la cuestión partidaria, y es muy valioso, me parece, para esta época también. Agradecerle a Cande que se copó con esta idea y darle inicio. Y bueno, un poco antes de darle la palabra a ella y de empezar esta charla, me gustaría contar cuál es la intención de este Viva la Política. La idea en principio es resignificar un poco la política. Desde mi punto de vista es una palabra que está muy bastardeada hoy en día, cada vez más asociada a lo sucio, a lo corrupto, a lo violento, y en gran parte es por los espacios en los que se habla de política, entiendo yo, no quizás para quienes militan, pero sí para el resto de las personas que quizás no están involucradas, y lo que les llega de la política es la tele, es la violencia que se ve, es Twitter. Entonces nace de esa necesidad de generar espacios donde se hable de política de otra forma, y por eso se valora mucho este espacio, esto que está sucediendo, esta reunión, el tomarse un tecito, el venir a disfrutar, empezar a asociarla un poco más a cosas lindas, ¿no? A la charla, al diálogo y al tiempo también, ¿no? Que no sea Twitter, que no sea tirar frases, que no sea... La idea es salir un poco veía que estamos hablando mucho de la campaña, las listas, cómo cerró, qué... Bueno, la idea es ir por otro lado, ir más por la charla, por la profundidad. Yo le voy a empezar a preguntar a Cande qué es para ella la política, qué sentido tiene. Te doy ahí un tiempito para que vayas pensando esa respuesta, porque bueno, me interesa hablar de política de forma quizás más dilatada y que lo hagamos, ¿no? Porque va a ser una charla abierta hacia adelante, pero darle una profundidad, darle otro tiempo a la política, permitirnos hablar, escucharnos, no todo es tan simple, me parece, y en política se suele hablar como tirar recetas, tirar soluciones, tirar promesas, y entiendo yo que no es tan simple la cuestión, ¿no? Si no ya lo hubiésemos resuelto hace años. Si la política está viva es porque es conflicto, es porque necesitamos escuchar otros puntos de vista. Así que bueno, esa es un poco la intención del Viva la Política, darle valor. La política es necesaria, es importante y puede ser otra cosa más que violencia y confrontación. Intentaremos demostrarlo. Así que bueno, Cande, de nuevo, muchas gracias por venir. Para quienes no la conocen, es Cande Poviña, candidata a concejala por la lista de Unión por la Patria, la lista que tiene Humberto Fernández por intendente. Pero bueno, me gustaría ir quizás a algo más filosófico. ¿Qué es para vos la política, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué es importante? Bueno, gracias a vos, Lucas, y a vos, este lugar tan hermoso. Me parece primero fantástico esta idea de poder charlar también de la política en un lugar más distendido. Yo creo que a veces esos espacios de discurso político es un poco tenso para que escuche, y también para el que tiene que hablar y hablar una genialidad y una cuestión así grandilocuente. Entonces la verdad que es mucho más relajante también de esta charla más amigable en este día del amigo y la amiga, más sincera, más cotidiana.
Con respecto a la pregunta ¿qué es para mí la política? Yo lo pienso como la manera en que nos organizamos socialmente, la decisión colectiva sobre cómo queremos vivir como sociedad y todas las acciones, discusiones, debates, construcciones que se dan en torno a esa decisión. Coincido completamente en que la palabra política, lo político está muy bastardeado, una imagen muy oscura y muy negra lo político, por eso la verdad que este nombre Viva la Política, se los quiero robar, me parece un nombre fantástico para hablar de política. Ya el mencionarlo me parece que es una acción militante, ¿no? Poner este nombre, que viva la política como espacio de discusión y de construcción de la cotidianidad de los espacios que transitamos, ¿no? También esta idea de que los políticos son ese señor de traje que está en el Congreso Nacional o que está en los ministerios, cuando después la militancia que sostiene eso somos todos y todas la ciudadanía, que es diversa, que es heterogénea, estamos mujeres, diversidades, niños, jóvenes, adultos mayores, laburantes, comerciantes, estudiantes. Lo que sostiene el sistema político es eso. Entonces a veces esa representación de señor mayor de traje que va al Congreso y esa imagen de la política, me parece que lo único que hace es distanciar obviamente a la ciudadanía, que es lo que ha pasado en los últimos años, un gran descreimiento de los partidos políticos, de la democracia, que bueno, que me parece que tiene que ver en gran parte por lo que estamos, digo, nosotros como militantes reproduciendo, digo, en las representaciones políticas que construimos. Y claramente necesitamos seguir renovando la política, claramente necesitamos seguir abriendo espacios de participación a nivel local. Nos debemos una gran renovación política, un salto político muy grande, y bueno, creo que mucho de eso es parte de lo que nos mueve a muchos militantes que tenemos esta lectura, la militancia. Creemos que como está el sistema político representativo o de poder político, ¿no? Porque todos hacemos política, pero no todos y todas tenemos el mismo poder político. Bueno, necesitamos renovar esos poderes políticos. ¿Y cómo creemos que se puede dar esa renovación o ese acercamiento para quien ve la política, quizás ese señor de traje en el Congreso o en la tele? ¿Cómo crees que se puede acercar la política? Es la pregunta más difícil, porque es lo que tratamos de construir y a veces no no tan buenos resultados, pero digo, yo soy parte de un frente político en San Miguel, Proyecto San Miguel, que no encabezamos los procesos políticos todavía en San Miguel, queremos hacerlo y es lo que todos los días nos preguntamos y es por lo que militamos y lo que queremos construir. Nos parece que algunas iniciativas tienen que ser salir un poco más justamente de esas estructuras políticas enlatadas, ¿no? Partidarias, y abrir espacios de construcción ciudadana, ¿no? Transversales por distintas temáticas. Yo creo que el movimiento Ni Una Menos, por ejemplo, es un gran ejemplo de eso, como movimiento feminista que puso en agenda de manera transversal todo el movimiento de mujeres y diversidad, y las agendas que ha logrado, no solo el aborto, no solo causas, nuestras luchas de género, sino que logró que muchas mujeres lleguen a la política y se involucren en la política. Muchísimas pibas vieron por primera vez una sesión en el Congreso y se lo escucharon durante horas y horas, entonces involucrándose así en lo que es el sistema político. Como esa iniciativa, Ni Una Menos por la agenda de género, tenemos que replicar un montón. Nosotros armamos la red de cooperativas, por ejemplo, lo que hacemos es invitar a las distintas cooperativas de la zona para, empujar esa agenda, ¿no? Armar proyectos, fortalecernos en conjunto. Después hay que ponerle cuerpo, que es lo más difícil, pero me parece que ese tipo de iniciativas ciudadanas son las que después tienen que decantar en una alternativa política, ¿no? En una alternativa electoral, si querés. Pero que tiene que ser, que tiene que abordar todas las causas, una gran mesa de hábitat o por los barrios populares, una mesa ambiental, distintas agendas que nos convocan, me parece que tenemos que proponer. Y después la participación, obviamente nada va a cambiar si no participamos, si nos quedamos
en el sillón quejándonos. Yo en eso digo, como parte de la vida cotidiana, me la paso escuchando amigas, amigos, familiares muy alejados con la política, ¿no? De este distanciamiento social que hay con lo político, y la verdad es que después también hay muy poca involucramiento, muy poca acción con respecto a estos asuntos públicos. Entonces, nada va a cambiar si no participamos, si no nos involucramos en ese proceso. Creo que esa también es el gran compromiso y responsabilidad que tenemos que asumir todos y todas, es que todos tenemos responsabilidad con lo que pasa públicamente. O sea, todos tenemos una cuota de responsabilidad con el acuerdo con el Fondo Monetario. O sea por el voto, sea por la militancia, sea por la falta de militancia, sea por el desencanto, ¿no? O sea, los políticos son resultados de la ciudadanía. Entonces, si queremos transformarnos, tenemos que involucrarnos. Puede ser con un involucramiento más profundo, puede ser yendo a fiscalizar y cuidar el voto monetario, pero voy a convocar a todos a que vengan a fiscalizar. Bueno, me gustó mucho esto que decís de la participación. Yo siento que parte de este descreimiento que hay en la política genera ese alejamiento y nos pone quizás en un lugar como de queja, ¿no? Y de no involucrarnos y de estar echando culpas constantemente, como quien me animo a trazar ahí un paralelismo con la situación familiar, ¿no? Como quejarnos de nuestro padre, de nuestra madre, por cómo nos criaron o por la sociedad que tenemos, sin hacernos cargo como una cuestión generacional también, como bueno, ¿qué hacemos con eso? Y para cambiarlo, digamos, salir de un lugar de me quejo, pero sigo dependiendo, sigo delegando el poder, la organización. Nombraste al FMI, como bueno, o sea, es muy lindo decir, dejemos de plantar soja, dejemos de hacer minería a cielo abierto, pero bueno, ¿qué implicancias tiene pasar de la idea a realmente el compromiso que requiere un cambio de paradigma semejante, ¿no? Como cambiar la matriz productiva de un país? Me parece que requiere otro tipo de participación en la política, ¿no? Esto como, bueno, a ver, no quiero pagarle más esta deuda mentirosa al FMI. Bueno, ¿qué implicancias tiene dejar de pagarle a un organismo como este? Y cómo salir, digamos, de la mera crítica o de tirar consignas sin hacerse cargo como de las implicancias que tiene el compromiso político. Vos hablaste de poner el cuerpo, me parece que la política no puede estar alejada de la economía, de los cuerpos, de cómo se sostienen los procesos sociales. Pero me gustaría que nos cuentes un poco cómo es tu experiencia, cómo te atraviesa a vos la política en tu historia, contar un poco tu trayectoria, porque me parece que es parte también y ese ejemplo puede ser referencia de otro vínculo con la política. Bien. Primero algunas ideas que me venían a la cabeza mientras hablabas, y ahora voy a esta historia del vínculo personal con la política, pero esta idea de que la política esté visto como algo sucio, como algo corrupto, no es tampoco casual o que se dio casualmente por el capitalismo y el individualismo, sino que hay un círculo rojo que constantemente está todos los días tirando ideas para construir esa idea de la política. O sea, hay un interés del sector concentrado de poder, que no es el Estado, sino que es el poder económico, que es el poder mediático, para que nosotros odiemos la política. O sea, hay una intención de que no nos involucremos en eso. Hay una agenda de debate público instalada en lo mediático, porque es así, porque todos nos encontramos discutiendo lo que se discute en los principales medios de noticieros. Entonces, bueno, me parece que es muy difícil sortear eso y que ese salto se va a dar en el encuentro personal. Digo, en el encuentro personal, en el debate presencial, en el debate con los vecinos y vecinas, ¿no? Esto es algo que Cristina decía, que vengamos a los actos masivamente, porque nos escuchamos, porque demostramos fuerza, pero digo, tenemos que volver a ese debate con el panadero, con la panadera, con la persona que nos atiende en el supermercado, con nuestros familiares,
porque ese es el debate más genuino y más sincero. El que se da en los medios de comunicación ya está muy aparateado y enlatado como para hacer un debate genuino. Eso. Y bueno, ya yendo a como mi acercamiento a la política, yo, lo saben, sobre todo acá me conocen, soy de Bellavista, Santandea, un colegio privado. No vengo de una familia, o sea, la familia donde se debate de política en la mesa, pero no es que mis padres son militantes, todo lo contrario, mi abuelo sí lo era, de Allende, sí, el partido intransigente, los radicales que querían la vuelta de Perón. Pero bueno, primero se me despertó una conciencia social y yo le atribuyo mucho de eso al colegio al que fui, que es un colegio que le tengo mucho cariño y que tiene un laburo social bastante profundo, que bueno, también creo que cualquier persona que conoce la realidad profunda, que en mi caso fue de los barrios populares de San Miguel, Barrio Obligado, Barrio Mitre, Mariló, es muy difícil no tener sensibilidad social. Entonces fue desde ahí, bueno, empecé a estudiar, entré en la UBA, entendí un poco las causas económicas, sociales, históricas de esa desigualdad, de esa exclusión social, de esa violencia social y bueno, pude entender que la verdadera transformación es a través de la política, ¿no? Que la caridad es una acción minúscula que no transforma las realidades de manera estructural y que lo que queremos es que todas las familias tengan un salario, un ingreso mínimo para vivir bien, una vivienda digna, y eso tiene que ser desde el Estado. La única manera de garantizar un nivel de vida digno y feliz para las familias es desde el Estado, ¿no? Desde el mercado no se hace, no sucede. Y bueno, así fue como me involucré en la política. Me costó mucho, me cuesta, es una debilidad política, me cuesta la organicidad política, digamos la organicidad partidaria, pero bueno, empecé a militar en Patria Grande, acá en Santa Brígida, hace muchos años, después en el macrismo tuve mucho conflicto laboral, entonces estuve en ATE ahí activando el feminismo y bueno, hace 2 años conformamos un proyecto político superador en San Miguel con una lógica de gran frente político, es decir, no superando a veces la verticalidad de agrupación, ¿no? De dirigencial, tratar de pensarnos como un frente, pero que se sostenga a lo largo del tiempo y se proyecte a largo plazo electoralmente. Así que bueno, en ese camino estamos. Bueno, muchas gracias por entregar tu energía y tu vida a esta participación, porque yo también creo que es la política la herramienta de transformación, vos dijiste estructural, eso, ¿no? De cambios profundos, tiene que ver con la forma en que nos organizamos, ¿no? Esto que decías al principio, y ahí la política me parece que tiene un rol clave, así que bueno, agradecerte por involucrarte, más allá de listas, colores, partidos, esta sensibilidad, hablaste vos, de estar atento a qué necesita el otro, la otra, y intentar ser parte de esa construcción, y hablaste también esto de no desde la verticalidad, sino desde las construcciones más horizontales, que me parece que va por ahí la transformación o la renovación de la política. Esto ya es mi opinión personal. Sí, y una cosita de esto que dije, que es verdad que digo, que por ahí la motivación de la participación política tiene que ver con la sensibilidad social, pero también tiene que ver con la realidad propia, ¿no? Porque a una trabajadora también le afecta, en mi propia vida me afectó, digo, el macrismo sufrió 2 despidos, ahora tengo cierta estabilidad laboral, lo cual no significa ampliación de ingresos, digo, es la realidad que está sucediendo, ¿no? Crecimiento del PBI, baja de desempleo, pero todavía un gran porcentaje de los salarios por debajo de la línea de pobreza, digo, nos afecta a todos y a todas, o sea, no solamente una sensibilidad social, sino que, digo, creo que todos y todas sufrimos las consecuencias de los distintos gobiernos y proyectos políticos
en nuestras vidas. Sí, consecuencias, coincido con vos, que son muy fuertes, ¿no? Todos sabemos lo que está implicando para nuestros bolsillos estar afrontando la deuda con el Fondo Monetario estos últimos años. Y me parece a mí que ahí la importancia que tiene la política, entendida esto como charlas horizontales, es la disputa de sentidos, ¿no? Es como, bueno, esto, arrancaba diciendo qué es la política, intentando resignificarla a partir de una charla, a partir de experiencias, y me parece que la política tiene, y a mí ahí me interesa meter la filosofía, si se quiere, o lo que sucede en las charlas, es la posibilidad de la resignificación, ¿no? De qué sentido le otorgamos a cada palabra, qué sentido tiene, en este caso, la economía. Se puede disputar esta idea de que inevitablemente tenemos que cumplir con los vencimientos del fondo. Me parece que hay ahí una disputa también filosófica, ¿no? ¿Qué implica ser deudor? ¿A quién le debemos? ¿Por qué históricamente cargamos con esta categoría de deudores? Me interesa a mí, y la idea de este espacio y de estas charlas también es generar estos debates, estos movimientos de sentidos que nos permitan, digamos, para lograr transformaciones estructurales. Me parece que hay que pasar por un momento de debate y de resignificación de sentidos, ¿no? Porque si no, baja este discurso de la política realista, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, de que tenemos que votar a tal candidato y nos ponen una opción horrible y una bastante fea y nos dicen esto es lo realista, esto es las posibilidades que hay. Entonces me parece que hay que dar ahí una disputa. La política tiene la posibilidad de disputar los sentidos. Me gustaría, como para ir cerrando ya la cuestión más personal, no voy a... Las preguntas íntimas. Las preguntas íntimas, pero me parece muy valioso, ¿no? Para acercar la otra forma de vivir la política. Sí, es que... No, una cosita. Esto de que también pensar, al Estado como el poder máximo, ¿no? Como el poder absoluto, el poder mayor, el mayor poder, que es muy errada esa idea. Muy errada y está muy impregnada también, ¿no? Como pensar que el presidente o la presidenta puede tomar las decisiones políticas que quiere. Bueno, no poder entender que no es así, que los grandes poderes de la sociedad que definen los destinos de nuestras vidas es el poder económico principalmente, y no solo el poder económico nacional, sino estamos parte de una geopolítica global con grandes potencias que inciden y que tienen intereses en nuestros recursos naturales, en nuestras finanzas, en nuestra economía, y es frente a eso con lo que estamos afrontando, ¿no? Cuando hablamos hablar de política, bueno, el Estado moderno es muy reciente, y previamente a eso también había política. ¿Y el poder de quién era? El que tenía los recursos económicos y podía comprar más armas, ¿no? El poder era el más fuerte. La Edad Media, los primeros feudales, después de la corona. Bueno, para tener los estados modernos que tenemos hoy hubo revoluciones, levantamientos sociales, guerras, para que hoy tengamos el derecho al voto y la democracia. Entonces, poder entender al Estado no como el poder mayor de la sociedad, sino como el poder que tiene el pueblo para confrontar esos poderes que son los que realmente tienen, las cuerdas sobre nuestra economía. Yo después traje algunos cuadritos que referenciando ahí un poco de Cristina para mostrar un poco de qué manera incide realmente los gobiernos después en los resultados de nuestras vidas. Yo doy clases en el CBC, entonces veo muy fuerte ese desencantamiento político, y no solo desencanto, lo más preocupante no es solo creer que la política está sucia. A mí lo que más me preocupa es esta creencia de que da lo mismo. Eso me parece lo más preocupante, que la ciudadanía piense que da lo mismo un gobierno de Unión por la Patria o el gobierno kirchnerista, y que dé lo mismo el gobierno macrista. Tenemos resultados muy palpables, objetivos, concretos, que nos dan cuenta de diferencias abismales en nuestra calidad de vida en todas las clases sociales. Todas. De los sectores populares hasta las clases medias, hasta las clases medias altas. Obviamente hay un grupo concentrado que se beneficia cuando el resto pierde. Bueno, las mayorías no somos eso. Los compañeros, los estudiantes
que yo recibo en la UBA y en el CBC no son de ese grupo concentrado, pero siguen creyendo que da lo mismo, bueno, ¿no? Como ha imperado este discurso liberal, pro mercado, no quiero decir en la juventud, es en la ciudadanía. Entonces me parece que tenemos que discutir también un poco más con números concretos, porque a eso no hay mucha vuelta que darle. O sea, si lo que constantemente nos mueve es una cuestión irracional y de enojo y de odio, y no queremos ver los números, bueno, ese sería el sentido por el cual hay tanto odio, por ejemplo, a Cristina. Pues la realidad es que ha sido el mejor gobierno de los últimos, por lo menos del peronismo, y así todo, los más beneficiados es que no lo pueden creer, no se accede a la información muchas veces. Hay algo también, una falta de información, por eso me parece que hay que subir un poco también la vara del debate político e incorporarle la dimensión económica, que es más indiscutible que a veces la épica peronista que una la tiene, pero a veces no, es más difícil de transmitir a una persona que le han dicho desde chico que el peronismo es el cáncer de Argentina. Bueno, no te voy a convencer desde la épica, quizás sí, si te muestro los números más completos. Hay algo que, si no, ya es una cuestión de una necedad existente. Bueno, yo confío en que la ciudadanía argentina es más inteligente que eso. ¿Y por qué, dado que ya me esquivaste la pregunta personal, ya quedó atrás, ¿por qué crees que estos discursos más de odio o de desinterés están prendiendo tanto en la juventud? Vos nombraste ahí los estudiantes del CBC y yo coincido en que la juventud está muy alejada de la política o tiene una mirada muy negativa, y es también una de las intenciones de promover este espacio, de generar el video también para compartir en redes, ¿no? De buscar cómo acercarnos, ¿no? A mí también me preocupa esta cuestión generacional de, bueno, jóvenes que crean que da lo mismo o que se prenden a discursos muy violentos, y a mí me genera mucha preocupación. Quería saber por qué crees que eso está sucediendo y qué se puede hacer. Creo que hay discusiones que son las mismas de siempre porque no hemos logrado ganar esas batallas. Entonces, la cuestión de la concentración mediática es realmente muy fuerte y es lo que define de una manera que no dimensionamos el sentido común y la opinión pública. Es repetitivo, es cansador, pero la verdad es que es una batalla que no ganamos, que dimos, que se intentó la ley de medios, que no se cumplió, y son los poderes fácticos reales que inciden en la opinión pública. Eso por un lado. Por otro lado, no nos olvidemos, cuando Cristina perdió contra Macri ya un personaje de la historia y del neoliberalismo y del ajuste argentino, Argentina estaba en los mejores índices económicos de la región. Entonces, ¿de qué manera se explica si no es por una falta de información que la gente haya votado a un proyecto de gobierno de ajuste de información de la actualidad y también quizás de falta de memoria de la historia reciente? Me parece que hay mucho de eso, pero sin escapar a la responsabilidad como militante del Frente Político Unión por la Patria. Los pibes los pibes de 18 años, ponerle ahora, cuando asumió Macri tenían 8. O sea, han crecido con un sistema político que lo único que hizo fue empeorar las condiciones de vida. Entonces, no han tenido la experiencia que tuvimos nosotros de haber vivido en un gobierno que promovió un montón de políticas sociales y políticas económicas que mejoró nuestras vidas sustancialmente. Entonces, es muy difícil, la mejor manera de aprender algo es viviéndolo en carne propia. Entonces, bueno, ahí hay también más que nada refiriéndome al gobierno actual, que fue parte del Frente de Todos, pero que no representó o no logró representar ese proyecto político y económico que para nosotros fue el modelo kirchnerista, ¿no? De reducción de la pobreza, distribución de la riqueza, mejora de las vidas de las mayorías. La situación de los jóvenes también es muy de una precarización mía también,
muy alta, digo, es muy difícil proyectarte una estabilidad de vivienda, una estabilidad laboral, una estabilidad económica, entonces bueno, eso también abona obviamente al descreimiento de la política. Sí, adhiero a mucho de lo que decís. Me parece ahí también muy importante ofrecer otras referencias posibles para los jóvenes, ¿no? Quizás también muchas veces caemos en lugar de decir, no, los pibes están perdidos, las pibas están perdidas, mirá, no se involucran, son violentos. Y uno, ahora, en mi experiencia como padre, entiendo que los bebés, las niñas, los jóvenes aprenden lo que ven, ¿no? Entonces, aprenden con los ejemplos, no más que con lo que decimos o con las frases que tengamos. Hay mucho de imitación, entonces quizás también esos jóvenes vienen viendo políticos violentos, políticas violentas, una no profundización de las cuestiones, no participación. Entonces bueno, quizás quitarles responsabilidad y sí ofrecer, como intentamos en este espacio, otra referencia, ¿no? Bueno, la política puede ser otra cosa. Para cerrar como este primer bloque de quizás más la profundización en qué es la política como concepto y en tu vida, me gustaría que contestes qué sentís en esta trayectoria que tenés, que le diste a la política, y qué sentís que la política te dio. Y bueno, que contestes eso y después abrimos un poco la palabra para... Qué buena pregunta. Creo que la militancia te obliga a dar muchísimo, más de lo que a veces, más, digo, dejando por ahí el disfrute y el goce de lado por un compromiso. Digo, la campaña es el peor momento de la vida. Salir, levantarte, digo, trabajando la semana, levantarte a las 10 de la mañana para ir a recorrer los barrios y llevar una propuesta, y no, digo, no es algo que uno hace por placer, sino que bueno, lo hace por una convicción política. Ahora, también eso, digo, encontrarme con los compañeros y ver, digo, ese compromiso similar es muy inspirante, es muy convocante. Creo que también la política me dio realmente una esperanza en la humanidad, ¿no? Ver un montón de compañeros y compañeras que se han comprometido, y también, digo, porque hablábamos un poco también antes de esto, a veces estamos muy enojados con los referentes históricos, por ejemplo a nivel local, con los referentes, la política tradicional. Bueno, yo, digo, algo que a mí se me mueve en ese acercamiento, ¿no? Empezar a, digo, ahora estoy como segunda concejala de una de las 4 listas, pero empezando a meternos más en digo, a encontrarnos con estos referentes históricos del peronismo. Y la verdad que muchas veces veo compañeros que han dedicado su vida a la causa, dejando tiempo de sus familias, por un compromiso social, por los más humildes, por peronistas, ¿viste? De los de antes. Y me parece que tiene un compromiso social muy genuino. No todos los casos, ¿no? Pero sí la mayoría, ¿no? Digo, la mayoría de las referencias políticas y que después son quienes ocupan lugares cuando ganamos las elecciones, funcionarios y funcionarias. Me parece que la gran mayoría es gente tratando de hacer lo posible por una causa social. Eso es inspirante. Muchas gracias por este primer bloque, muy interesante. Me quedo con esto que decís que te dio esperanza en la humanidad. Yo también tengo una búsqueda en la política, que busco algo de eso, y en momentos de tanta desesperanza, ¿no? Como crisis, pandemia, se me hace aún más necesario, ¿no? Y me preocupa más esta desvitalización de la política, bueno, esto que venimos hablando de cómo está decayendo su valor. Yo también asocio la necesidad de esperanza a la construcción política. Así que bueno, vamos a abrir un poco el micrófono, le convido a quien quiera, o también a voz alzada, porque bueno, la idea de este espacio es esto, que sea participativo, como decía Cande, hablar con el panadero, hablar con esto, ¿no? Me parece que bajar un poco la política, no hay que ser ningún sabio para
para opinar, para preguntarnos, nadie sabe más que nadie, sino que todas nuestras voces son importantes para la construcción de la vida en comunidad. Así que les invito a quien quiera, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, ahí paso el micrófono para allá. Ah, mentira, no llega. Voy a decir una cosita más de que me dio la política, ¿no? Sí, Pero, sí. no, pero ahora es una pavada. No, que también me quedé pensando, viste, también en las preguntas después, que también hay algo de lo colectivo que es muy sanador en los momentos de mayor hostilidad social y política. Pienso, por ejemplo, en el despido, uno de los despidos que tuve durante el macrismo. Y bueno, fue un despido, fue horrible. Yo, obviamente alquilaba, era monotributista, todavía no había entregado la tesis, ya no estaba recibida. De mucho, y no había tampoco muchas alternativas laborales. Era un escenario difícil y la verdad que fue mucho más ameno vivirlo con el colectivo de compañeros y compañeras con los que la viví de mi junta de ATE, donde, bueno, pudimos transitar ese momento de hostigamiento de una manera colectiva, y la verdad que eso también hace que todo sea un poco más ameno y más desolado. Bueno, acá se abre el micrófono a quien quiera participar. Sí, por favor. Pasa al frente. Esto es la política. Bueno, a ver, y bueno, yo quería preguntarte, bueno, es un municipio bastante complejo, ¿no? Como para militar de este lado, por ahí, de las cosas que uno considera que deben militarse, sobre todo porque, bueno, hay mucho conservadurismo, ya se viene desde una gestión bastante complicada en cuanto a postura. Por ejemplo, me acuerdo cuando pasó lo de la... que se estaba votando la ley de la interrupción del embarazo y cómo fue la movida desde el municipio mismo, que me acuerdo, recuerdo porque tengo amigos que han trabajado en el municipio en esos momentos y que alquilaban estos postas, se alquilaban en el municipio micros para llevar a miembros de opositores a la ley, de Provida, que vayan en las marchas. Entonces, ¿cómo se aborda la militancia en este momento de campaña en un municipio así, ¿no? ¿Cómo se hace para llegar al comerciante, a la maestra, al ciudadano de a pie que se tiene que fumar todas esas horas de televisión, donde la agenda es qué dijo Mengano con Sultano y cómo se discutió, no sé, en la calle con tal persona? Entonces, ¿cómo se plantea la militancia desde ese lado? Bien. Bueno, ahí escuchando, no sé si... Obviamente, digo, porque trajiste la agenda de género, que ya sabemos la situación de San Miguel, siempre es algo que se pone en jaque también al interior de nuestros espacios políticos y el peronismo, ¿no? Si vende o no vende la agenda de género, si espianta votos o no espianta votos, entonces es algo que constante, cada vez menos por suerte, pero esa discusión se da al interior de nuestros espacios. Con las compañeras somos firmes en eso, una agenda de la que no nos corremos, no solamente porque estamos convencidas de que el mundo mejor va a ser igualitario también en una perspectiva de género, sino porque también estoy convencida de que no es pianta votos, y ahora voy a decir por qué. Pero es algo que se dio siempre con las cuestiones de género, ¿no? Si no, es la agenda para el momento, si no es, primero hay que hablar de la agenda de los barrios populares, pero esa misma inquietud no se consulta cuando se habla de no sé, hacer una reforma jubilatoria, solamente cuando se habla de género, ¿no? Preguntarnos si amerita o no amerita el momento. Bueno, obviamente es una reproducción del patriarcado de ese argumento, pero en San Miguel armamos el Ni Una Menos San Miguel, también hace el año pasado. No significa que no había organización feminista en San Miguel, por supuesto que sí, sobre todo la asamblea conurbana, pero no hay un espacio de transversalidad local de San Miguel del feminismo local. Entonces, bueno, lo convocamos, las compañías, lo armamos. La movilización del 8 de marzo la convocamos por la discusión en política 3 días de anticipación. Y fue la marcha, la concentración más masiva política que hubo en la plaza de San Miguel, en todo San Miguel. Entonces,
Me parece que es mucho más la cuestión, el prejuicio patriarcal de no dar lugar a eso que lo que realmente convoca. Sobre todo, viendo que no hay nadie que lo convoque eso. Digo, la ola verde de las pibas fue el movimiento político de mayor peso en los últimos años. Las grandes olas de movilización y de concentración somos un actor político de envergadura. Bueno, los compañeros que encabezan las listas tienen que ver eso, porque no lo están capitalizando. Bueno, no esperamos que ellos lo capitalicen, tenemos que capitalizar nosotras, pero bueno, por eso es una discusión de la que nosotras no nos corremos. Nosotros hace 2 años armamos la agenda feminista de la lista 10, probablemente lo armemos ahora también. Digo, hay un montón de propuestas concretas que tenemos al respecto y que las llevamos a todos lados. Bueno, y es un pilar, digo, para mi construcción política de las compañías es un pilar fundamental. Yo soy igual de feminista que kirchnerista, o sea, no hay una causa, no hay una bandera que esté por encima del feminismo o de las cosas. Ya sabemos, ¿no? Las mujeres somos, bueno, las que más sufrimos los procesos de concentración de la riqueza, de empobrecimiento, entonces no hay nada que reste de la igualdad de género, nada. Digo, así como la agenda del feminismo, hay la agenda de los barrios populares. Este municipio gobierna hace 16 años y digo, hay una desigualdad de las condiciones de hábitat de Barrio Mitre al fondo, del Polo, digamos, de la parte sur de San Miguel, ya no se pueden justificar, digo, con 16 años de gestión. Digo, hay muchas viviendas que todavía no tienen agua, no hablo de agua potable, agua en su casa, y que tienen que caminar 2 cuadras para llegar al tanque comunitario y acceder al agua. No se puede justificar. La cuestión de la salud en San Miguel es un desastre, ya lo sabemos, y es un municipio muy rico, o sea, no es un municipio al que le falten recursos, es el centro comercial de la región, con una gran caudal de... ¡Ay, no te he visto! Todo bien. Ahí está mi compañera, ni una menos también. Entonces, con la economía fiscal que tiene el municipio, podríamos, digo, tener un hospital, 2 hospitales, 3 hospitales por lo menos, obras públicas de urbanización de barrios populares. Digo, ya no se pueden justificar esas cuestiones. Creo que quedó un mito de que un mito, ¿no? Sí, esta idea, sentido común de que este gobierno municipal gestionó. Yo lo que veo es que lo que lo gestionó cuando era parte del gobierno kirchnerista, encauzado y empujado en un gobierno nacional kirchnerista que acompañó ese proceso de obra pública. La verdad es que en los últimos años, los centros de salud que se hicieron cuando la gestión era parte del proyecto kirchnerista, son centros de salud que están vaciados, donde no hay profesionales. Bueno, la situación de la salud que no vamos a profundizar porque ya la sabemos todo, pero me parece que hay algo de eso que está muy caduco, que hay lugar para discutir eso, para debatir eso, para capitalizar esa agenda más humana en San Miguel, y que bueno, la tenemos que hacer, y si no lo hacen quienes tienen el poder político, la haremos nosotros. Bueno, muchas gracias por la participación. Y también, bueno, invitar, me parece que estaría buena esta misma pregunta que hiciste, hacérsela a alguien del municipio, de la gestión, en otra edición de Viva la Política, así como también hablar de la pluralidad o diversidad que buscamos en este espacio y de la necesidad que tenemos de hacer estas preguntas a la persona que tomó esas decisiones o que es parte del gobierno, que quizás decisiones que no nos gustan, tener esta posibilidad de hablar cara a cara y decir, che, ¿qué pasa con esto? ¿No? La idea es generar un espacio acá también de cuidado, ¿no? Porque tampoco es fácil exponerse siendo parte de una gestión a preguntas, ¿no? Pero bueno, sí generar un espacio de cuidado donde se pueda realmente hacer esa pregunta y donde se pueda sentar la persona que querramos, que nos parezca interesante. Así que voy a abrir ahí el micrófono, Silvia, si querés. Ok. Increíble. Lo que yo te quería preguntar es de qué línea, porque a mí lo que me preocupa es que Unión por la Patria tiene un montón de
de listas Sí, sí. y realmente no sé cuál es la que tiene más que ver conmigo. Tenemos tan poco espacio para poder exponer, por eso vine, porque digo, qué bueno, alguien de Unión por la Patria, en vos, que es mi librería, te amo. El amor. Claro, El y espacio que lo del organizaba bien. Lucas. Pero la verdad es que no tenemos ningún espacio donde poder saber quién es Cristian Mayal, quién es Juanjo Castro, quién es, no sé, hay dos más, ¿no? Sí, son 4 listas. No tengo ni idea, no los conozco. Ok. O sea, eso me gustaría que por ahí. En lo local. Sí, Bueno. Gracias. No, de nada. Sí, creo que las experiencias personales de trabajadores, yo fui trabajadora municipal también, digo, las conocemos, no están entre nosotros esas historias. Y bueno, digo, pensar, hay municipios que están entregando computadoras a los pibes y a Tal los cual. estudiantes, hay municipios que, y no son municipios para nada más ricos que el nuestro, no, al contrario. Pobres. ¿no? Cosas se pasan. Que promueven una, bueno, ahí Baby trabaja en San Martín, promueven zarpados espacios de actividad cultural Totalmente. para los pibes y los jóvenes, digo, esto de querer que los pibes y pibas quieran vivir y deseen vivir en San Miguel, que sea un lugar también de proyección de las vidas, de disfrute, de trabajos de calidad, de no tener que viajar a Capital para tener un trabajo digno. Pero más, bueno, con respecto a las listas, nosotros hemos construido hace 2 años este espacio, se llama Proyecto San Miguel, con una idea de proyección, como lo dice el nombre, de construir una gran alternativa a modo frente, convocando desde agendas ciudadanas, ¿no? Esta idea de la agenda de género, la agenda de las cooperativas, y faltan generar un montón de espacios más, con una proyección política a largo y mediano plazo. ¿Por qué? Porque lo que define los cierres de listas y la política electoral son los recursos económicos y el aparato político. Y nosotros, bueno, estamos bastante empezando, ¿no? Como a pulmón y desde abajo, es así. Con compañeros y compañeras que tenemos construcción y compañeros que tienen construcción de añares, ¿no? Pero con mucho descontento del escenario político local, con el surgimiento del Proyecto San Miguel es por una renovación política en San Miguel. Comparto esta lectura de desesperanza. Este año hay 4 listas, claramente no es el escenario que quería. Este no es el punto de llegada, de conquista que estamos construyendo, claramente no. Lo estamos viviendo como una instancia de fortalecimiento, de crecimiento, de convocatoria, pero también de, tomar parte de las decisiones ser parte de esta discusión política electoral, que es una parte más, pero también importante, de la construcción política. Entonces, en ese camino, durante estos 2 años, estuvimos convocando, ahora estamos con un proceso de urbanización, en el marco de una política de urbanización de nación, conexiones eléctricas domiciliarias en Santa Brígida, también en Barrio Mitre, ahora estamos terminando el relevamiento, todo desde la militancia, encontrándonos con un montón de compañeros y compañeras que construyen los territorios desde la economía popular, desde el apoyo escolar, líneas de educación o culturales, acercándonos y encontrándonos. En ese camino de convocatoria, Humberto Fernández, que es el candidato a intendente en el que estamos en la lista, el que acompañamos, la verdad es que siempre se ha acercado, siempre estuvo de una actitud de mucha generosidad política, de mucho acercamiento. Es un compañero que, él siempre dice, ¿no? Y me parece que es atinado, otra vez Humberto Fernández dice. Y dice, sí, yo estoy militando en los barrios, estoy acá desde que soy pibe, de una familia peronista, milito toda la vida, y sí, estoy acá y voy a seguir estando, ¿no? Entonces, estamos acompañándolo a él es un compañero que siempre, desde que Néstor no era presidente, con Néstor y con Cristina, un leal a Cristina. Entonces, es el espacio en el que hemos construido mayores espacios de diálogo, de encuentro, de construcción compartida, por lo cual estamos acompañándolo a él.
pero desde este pilar, ¿no? Nuestro espacio, nuestro objetivo de construcción está en este frente político Proyecto San Miguel y que apostamos a construirlo a largo plazo. Y después, bueno, están las otras 3 listas de Unión por la Patria, que bueno, va a ser una interna y otra, obviamente, el que pierde acompaña. A nivel nacional, estamos, no todo el espacio de Humberto, pero varios acompañando la candidatura de Juan Grabois y con esta misma lógica de compromiso partidario, político, que el que pierde acompaña. Bien, te agradezco. Me sirve un montón. Para entender un poco la lógica, sí, porque son 4 listas, hace 2 años también fueron 4 listas, es el municipio de la primera elección electoral que más listas tiene, hay algunos con 3 listas, pero es el municipio que más listas tiene, hay una falta de unidad y de conducción política muy grande. Creo que nos está costando construir esa alternativa que sea realmente competitiva a nivel municipal, y bueno, esta es una instancia más de construcción para ello. Bien, gracias. Gracias, Silvia, por la pregunta, que me parece que está buenísimo intentar charlar sobre qué es el peronismo en San Miguel. Yo tampoco lo tengo muy claro. Ojalá, más allá de no ser peronista, sí creo en la necesidad del peronismo para una transformación de la comunidad de nuestro país, ¿no? Como que me parece innegable ese movimiento. Así que bueno, se sigue abierto el micrófono para preguntas, comentarios. Sí. Nada, primero agradecer el espacio, me parece genial que ya haya un espacio que nosotros caímos de casualidad. Dijimos, che, venimos a ver este espacio que yo lo conocía, vi un par de veces y me gustó. Y bueno, y acá estamos, justo estaban dando ustedes la charla de vida a la política. Así que, Te llama, algo te llamó nada, agradecerte, la verdad no te conocía, no te había escuchado y está buenísimo tener referencias políticas con este, si querés, nivel de manejo del discurso, de entendimiento, de tener algo más que la candidatura, digamos, ¿no? O sea, decir, acá hay mucha gente que me parece que de la noche a la mañana, como hay Cacho no sé cuándo, que ves el cartel, loco, no, chabón, viste, capaz que es peronista, y capaz que con compañero, pero ¿quién es este flaco? ¿Viste? Está bien, un día apareció plantado el coso de Mayal, ¿quién es Mayal? Bueno, después me enteré más o menos por dónde venía, pero digo, como que crecen así y uno no sabe dónde vinieron. Parece como decir, bueno, pero no, en el buen sentido, no ninguneando a nadie, sino, che, está buenísimo que haya, viste, compañeros, compañeras que surjan. Pero nada, tener una idea, o sea, viste, como que no sean, viste, paracaidistas, me parece genial, me interesó mucho varias cosas que planteaste. Quería preguntarte un par de cosas para charlar, me parece que este espacio está buenísimo. Una es en relación al tema local, que un poco lo venías abordando y está bueno. No sé, o te pregunto, si tienen alguna línea de construcción o de proyecto, por ejemplo, para la gente que está en situación de calle, y en particular en cuanto a género, algo que me parece muy interesante para laburar en esta zona es el tema de los hogares para mujeres y familias víctimas de violencia. O sea, estas dos cosas, preguntarte, para saber, porque me parece que son dos cosas que hay una necesidad fuerte, no visibilizada, no planteada en el ámbito público, por lo menos yo no he escuchado nunca ninguna referencia política, hay un líder, hombre o mujer que plantee que este tema es importante, y bueno, preguntarte como para ver si lo están planteando, si tienen alguna línea de construcción en torno a eso. Y lo otro en relación a lo nacional, al tema más de la actualidad política de hoy, el tema del fondo, o sea, ¿cómo ves vos que por ahí tenés un acercamiento con compañeros, compañeras que están en otros ámbitos quizás de construcción más vinculados al ámbito nacional, al ámbito provincial? La comunicación que hubo política, no solamente de parte del gobierno, ¿no?, respecto a esto, pues me parece que eso es una de las cuestiones clave, ¿no? O sea,
¿Y por qué digo la comunicación? Porque digo, depende cómo comunico qué pasó, también cómo diagnostico, o sea, este es un tema, esto es bueno, ¿no? Diagnósticos ya se han hecho muchos sobre lo que significa. Creo que a nadie le queda mucha duda en general, ¿no? Digo, de qué significa, de la mochila, que no es una mochila, es un mochilón que tenemos encima. Lo otro, o sea, es en esa comunicación hay algo que no se termina de decir muy claro y que uno tiene que ir como agarrando así de, ¿viste? Tratando realmente de afinar mucho el oído para ver, por ejemplo, bueno, que hay cuestiones geopolíticas que tuvieron que ver con, ¿no? Ciertas razones de los acuerdos con China para que haya que cerrar con el fondo de manera urgente. Digo, y todo eso lo que apuró es el cierre express del acuerdo con el fondo, ¿no? Por lo menos el primero, aquel que se hizo con Guzmán a la cabeza y Alberto Fernández ahí, Cristina también dándole a Beña, por lo que tengo entendido. El segundo, ¿no? El primero fue el de Macri, pero... Claro, sería acá, exactamente, tenés razón, el segundo, tal cual, tal cual. Después del desembarco y la salida de Macri, el primer acuerdo de parte del gobierno de Alberto Fernández. Digo, porque esa me parece una cuestión clave también para pensar realmente, ¿no se podría haber planteado el tema en un sentido más de lucha? Como por ejemplo, sí, por ahí fue con los fondos buitres, no sé si recuerdan. Estaba pensando exactamente Yo me acuerdo a Axel hablando en un foro social 2015, hablando del Estado rebelde, o sea, en un momento en el que había una sintonía política en América Latina y en el mundo en general, con esta construcción que estaban haciendo, por lo menos en el ámbito diplomático, con Timerman y todo, para que haya un planteo en la ONU de la posibilidad de renegociar deudas de manera soberana, con otra fuerza para los Estados-nación. Entonces digo, todo eso, que a mí me parece que es uno de los temas nodales y que no terminamos, yo creo que no se termina de decir todo lo que se puede decir y de plantearse todo lo que se puede plantear en torno a eso, porque uno dice, bueno, che, o sea, tanto volumen de deuda y no nos quedó nada de todo eso. Yo tampoco esperaba que lo dejaran, digamos, de parte de la responsabilidad y el nivel o sea... Hagan una obra o que sea, chicos. Claro, ¿viste? Algo, Alguna cosita. Entonces, ¿cómo ves eso? Y en todo caso, ¿cómo piensan y cómo lo comunican y cómo lo charlan con compañeros y compañeras que están en el barrio, que seguramente muchas veces necesitan tener alguna referencia más allá de que, bueno, que efectivamente estamos endeudados hasta, ¿no? Algo más que eso, ¿no? Como para pensar la posibilidad de la soberanía en la Argentina y en la región, que claramente está atado. Bueno, varias preguntas. Perdón. Si nos resolvés la pregunta, sí, no, para los seminarios. No, la primera era la cuestión de la situación de calle, si lo tenemos en la agenda. Sinceramente, la verdad es que no es que tengamos un pilar de acción en torno a eso. Me parece, obviamente, como peronista, kirchnerista, que abogamos por la justicia social, algo que tenemos que abordar. Y lo celebro ponerlo en agenda, te invitamos a poder plantear alguna línea en ese sentido y obviamente acompañaremos sin lugar a dudas. Me parece que sí, que tenemos que darle una prioridad porque al fin y al cabo lo que más nos convoca es la situación de mayor padecimiento, es lo que más queremos subsanar, ¿no? Empezar por los que menos tienen. Después me preguntaste sobre los hogares, ¿no? Sí, para mujeres víctimas de violencia y familia. En San Miguel hay un solo refugio que es municipal. Bueno, este gobierno nacional sí creo que con todas las críticas que tenemos se ha jactado por ser uno de los gobiernos de los países que más políticas de género implementó durante estos años, con todas las críticas que tenemos al respecto sobre la ejecución, pero no dejó de ser un gobierno con muchas iniciativas, digo, legales, normativas, pero también de política pública. Eso también no llega, ¿no? Obviamente, digo, no solo la de género, muchas políticas nacionales
y provinciales que a San Miguel no llegan, sino la única manera que podrían llegar es a través de las organizaciones políticas y militantes, y que eso también está muy débil, ¿no? La militancia, por lo que estamos planteando, ¿no? Del escenario de construcción política también de nuestro lado en San Miguel. Pero bueno, no dejamos de articular con otros espacios. En Moreno hay un refugio de las Hermanas de la Misericordia, de las hermanas del colegio que yo fui, con quien articulamos, y se tiene que articular todo con otros municipios. No solo en el refugio, programa Acompañar, que es una política económica para mujeres en situación de violencia crucial. San Miguel no convenió, o sea, no se puede acceder al programa Acompañar en el municipio de San Miguel. Entonces, bueno, obviamente lo que hacemos las feministas es tejer redes con José Paz, con Moreno, con Marías Argentinas, con Hurlingham, para todo lo que tiene que ver con política de género, acceso a la IBE también. Y no nos queda más que, por lo pronto, gestionar desde la articulación y la militancia. Después ya era la cuestión del fondo. El FMI. Bueno, yo coincido con vos, creo que ahí, bueno, fue que todos vimos la gran disputa, la gran interna política de gobierno que dividió, ¿no?, el gran espacio del albertismo, la propuesta de Guzmán del kirchnerismo. Sacaron una carta a todos los referentes kirchneristas planteando un disentimiento muy fuerte con respecto al acuerdo. Máximo se bajó de la presidencia del bloque. Y allí creo que fue como el momento de mayor ruptura de la coalición, del frente de gobierno. ¿Se podría haber hecho algo diferente? Y yo creo y abono que sí. Y mientras vos hablabas, yo pensaba en la gran batalla internacional y global que dio Cristina contra los fondos buitres, logrando esta cláusula de los fondos buitres de que, bueno, si la gran mayoría de los acreedores aceptan un acuerdo, o sea, los pequeños fondos buitres lo tienen que pagar. Eso fue una conquista a nivel internacional monumental, para el equilibrio, para la igualdad de países, de los países subdesarrollados a nivel internacional, que también otra de las cosas que creo que masivamente no se llegó a difundir, el gran logro de Cristina con esa cláusula, ¿no?, contra estos poderes fácticos globales económicos, los poderes posta globales contra los que nos estamos enfrentando. Creo que son muy pocas personas las que pueden dar una batalla de esa envergadura. Cristina era una, ¿no?, un coraje, una valentía, que, bueno, el costo, ese fue el costo, ¿no?, que le generó a nivel personal. Sobre la proscripción, el intento de asesinato, cómo le afectó a toda su familia. No es gratis, ¿no? Dar esa batalla no es gratis. Claramente Alberto y Guzmán no tenían esa osadía. Creo que Massa tampoco la tiene. Creo que Juan Grabois sí la tiene. No sé si le darán los votos, pero me parece que aunque sea plantear esta discusión y decir que hay una manera diferente, que es dar una disputa internacional y asumir esas consecuencias, pero con los beneficios que va a tener a nivel de economía local, bueno, me parece que tenemos que apostar a eso, y por eso apoyamos la dirigencia de Juan Grabois. No son frecuentes los referentes como Cristina, ¿no?, como ha sido Perón, como ha sido Evita, como ha sido Néstor. Bueno, a nivel internacional no hay grandes referentes que puedan dar esa discusión, esa disputa internacional económica contra el FMI y contra los fondos buitres como le dio Cristina. Esto que sufrimos nosotros lo sufrió Grecia, el Fondo Monetario, a cualquier país al que llega le hace mal. Nunca trae beneficios, siempre trae padecimiento, ajuste, empobrecimiento. Entonces, bueno, es frente a lo que estamos, por la responsabilidad del gobierno macrista. Otra iniciativa que se dio positiva es que la ley de que ya no se puede tomar un endeudamiento con el FMI si no es a través de un proceso legislativo. Bueno, precauciones que podemos tomar a futuro, pero lamentablemente tenemos que asumir. Y otra cosa, esto que hablabas de la comunicación, bueno, también creo de las grandes debilidades de nuestros gobiernos, ¿no?, del kirchnerismo, del peronismo, de no haber podido comunicar, algo que hacen. Lo que pasa es que creo que también hay algo que toca nuestra ética, ¿no? ¿Cuántos millones de dólares pueden gastar en comunicación y en marketing?
que creo que eso es lo que hace que no terminemos de, bueno, desembolsar un buen paquete de guita como hace el arretismo, como hace el macrismo, que tiene más presupuesto de marketing que para la educación, la reta, pero bueno, que también hace a estas discusiones que tenemos que darnos, ¿no? Claro. Digo, ese debate que se dio con los fondos buitres, yo me acuerdo, llevan folletos para todos lados, pero ¿qué tanto se logró comunicar a nivel masivo? Entre la militancia, qué sé yo, estábamos empapados de ese debate. Pero a nivel masivo sigo pensando que todavía estamos muy débiles frente al círculo rojo mediático. ¿Alguien más quiere participar? Comentario, pregunta. Si no, retomamos con el segundo bloque. Y nadie. Bueno, seguimos y después, en todo caso, se vuelve a abrir el micrófono. Justamente hablabas sobre listas, sobre cómo se terminan definiendo quizás los candidatos por cuestiones económicas. Y me parece que esta elección que se viene en este año, también la idea es aprovechar la coyuntura para, no por creer que se defina todo si votamos a tal candidato o a tal otro, sino que la idea es, por el contrario, darle valor a nuestra participación y hacer de la democracia algo más que el ir a votar, ¿no? Entre los candidatos que nos ofrecen los grandes grupos económicos. Me gustaría que nos comentes un poco qué es la democracia para vos, si es ir a votar cada 4 años, cada 2 años, entre los candidatos que nos ofrecen, no sabemos bien cómo, ¿no? Como que sucede algo. Me gustaría que cuentes cómo viste vos este proceso, esta semana donde se definieron las listas, donde la sensación que da es que se define todo tras bambalinas, ¿no? Hay mucha oscuridad. No sabemos bien qué pasa, cómo se define, por qué va a ser un candidato, pero al final es otro. Me parece que eso también deteriora mucho la calidad de nuestra democracia, el no saber o que parezca que hay siempre un negociado oscuro por detrás de todo. ¿Cómo viste vos ese proceso, esa definición de listas? Y aprovechar también, vos venís mencionando a Cristina, ¿no? Como una referente tuya, o que el kirchnerismo rompió con el albertismo por el FMI, y yo tengo mis dudas, ¿no? Respecto a eso. Digamos, la vicepresidenta Rompió, del todo no rompió. siguió siendo la vicepresidenta, digamos, y el kirchnerismo siento que legitimó la presidencia de Alberto desde el momento de la posibilidad de que él sea elegido, es porque está el kirchnerismo detrás sosteniendo, y lo sostuvo 4 años. Y no sé, por lo menos en mi experiencia, en lo concreto no sé qué tan distinto fue este gobierno, que el kirchnerismo es parte, de lo que fue el gobierno macrista, ¿no? Sobre todo por la reivindicación de la deuda con el fondo y las implicancias que tuvo. Me animo ahí me interesa hacerte la pregunta, ¿no? Sobre qué pasa con el kirchnerismo, pensando también que la lista de Massa tiene a varios de los candidatos, de los principales referentes del kirchnerismo. ¿Cómo ven vos este cierre de listas, la situación de la democracia en nuestro país, ¿no? Siendo que la elección es una parte fundamental de su ejercicio, ¿no? Sí. Bueno, la democracia, creo que hoy en día modernos estados democráticos, la democracia, el poder que tiene el pueblo para enfrentarse a los grandes poderes económicos que tienen un interés individualista, usurero, personal o empresarial, y que no piensa en el bien de las mayorías. Entonces, la democracia es un poder que hemos construido, que costó muy caro lograrlo, conquistarlo, y que es más que un poder, un contrapoder, ¿no? Como esta idea gramsciana de resistencia y de contrapoder. Bueno, me parece que algo de eso tiene que ver con la democracia,
Y obviamente, pues, digo, creo que por eso la invitación recurrente que tenemos de la participación constante, lo electoral es una instancia de muchas otras del proceso democrático. Eso más que nada con respecto a la democracia. Me parece que hay que cuidarla mucho, que digo, es un derecho y también es una obligación, ¿no? No solo una obligación porque si no votás te ponen, no podés viajar o qué sé yo, sino porque vas a obligatoriamente sufrir las consecuencias de ese proceso democrático. Participes o no participes, estamos atados en esta sociedad, en este país hermoso y convulsionado, por lo cual vamos a estar influidos y vamos a sufrir las consecuencias de ese proceso democrático. Por eso me parece que es obligatorio, porque obligatoriamente vamos a sufrir las consecuencias. Así que mejor participar y bueno, por lo menos sea desde el voto o sea desde un involucramiento más cotidiano, tener una incidencia en ese proceso si queremos el beneficio nuestro y de las mayorías, ¿no? Después, con respecto a lo que planteabas del kirchnerismo, del albertismo, bueno, es por ahí un poco recurrente, pero me parece que hay algo de esto de que ni el presidente ni el vicepresidente ni la vicepresidenta puede tomar las decisiones que desearía o que quisiera tomar, sino que está muy atado y atada a estas relaciones de poder económica y social que te influyen y que te operan día a día en la cotidianidad, económicos y judiciales, ¿no? Porque hay, bueno, el Poder Judicial o el Partido Judicial ha tenido una incidencia muy concreta, ¿no? en medidas políticas concretas como el subsidio de los servicios de comunicación, declarándola inconstitucional, bueno, ni hablar de la prescripción, de la cancelación de elecciones en algunas provincias. Entonces, me parece que hay muchas instancias de poder que limitan la capacidad de acción. Ahora, creo que Cristina es muy responsable. La responsabilidad que tomó al poner a Alberto como presidente y lo que podría haber sido si ella rompía el gobierno, ¿no? Me parece que lo que la sostuvo en ese lugar y a todo el espacio kirchnerista es un sentido de compromiso político. Yo la entiendo esto, ¿no? Tengo obviamente una referencia muy concreta, pero voy a votar a Grabois ahora. Yo entiendo su sentido de responsabilidad política, porque creo que nadie como ella dimensiona los poderes contra los que nos estamos confrontando y de lo que es capaz de hacer esa derecha concentrada, que cada vez aparte sube la vara y sube la apuesta del discurso de odio y de represión y de violencia. Entonces, lo que se trata no de asumir, el gobierno o de poder asumir las condiciones y posibilidades fácticas del margen de acción. Creo que ella puede dimensionar cómo está la vara, la correlación de fuerzas, y busca la manera, el mal peor. Lo que estamos ahora construyendo, lo que se está imputando es el mal peor, es así. Pero si no está el mal mejor, si no está el mal peor enfrente, esa es la realidad. Si enfrente tuviésemos, como creo yo que es posible, bueno, la presidencia de Grabois, bueno, vamos por eso. Creo que Cristina no lo ve factible y por eso está acompañando el proyecto político, la candidatura que está acompañando ahora. Creo que hay como una idea de que Cristina está en una mesa, así, en un escritorio, y define así lo veo de la política de una manera planificada y previamente meditada. Y creo, estoy segura de que no es así. Creo que quisieron instalar a Guado como un candidato. No dieron los números, las proyecciones, y se decidió el candidato del consenso del poder político peronista, desde la perspectiva de el mal menor. Y creo también que, bueno, lo viene diciendo hace mucho tiempo, ¿no? No pueden caer todas las decisiones políticas sobre una persona, y no quiero que ya no quiero asumir más esa responsabilidad. Es mucho lo que puso en juego
y está abriendo a que, digo, las siguientes generaciones nos damos cargo del destino que nos toca. Cerrando un poco la edición esta, por lo menos de mi parte, y le voy a dejar la palabra a Cande para que ella cierre, pero me parece interesante, en primer lugar, agradecerles de nuevo a VOC, a Cande, a la gente de vecines que está ahí transmitiendo. Esto va a estar disponible en YouTube en Zapallo Productions. Y bueno, invitarles a las próximas ediciones. Muchas gracias por participar, por darle tiempo, como dicen, el Día del Amigo. Estamos acá, estamos haciendo política, como dice Cande, muchas veces dando más de lo que se recibe. Me parece que la vida en comunidad tiene que ver con eso, ¿no? Con dejar de mirar lo que recibimos o el beneficio, sino pensar en esa construcción colectiva que muchas veces implica resignar cosas. Por un lado, lo que decís, Silvia, yo no te voy a obligar a que vengas el día de la municipalidad. Sí, el espíritu de este espacio no es hacer campaña para tal o cual partido, sino intentar, de hecho, corrernos un poco de la discusión de las elecciones, de los y colores, e intentar profundizar un poco, ¿no? ¿Qué es la política? ¿Por qué es importante? ¿Qué rol ocupamos cada uno de nosotros en ese proceso? ¿Cómo acercar la política a los jóvenes? En ese sentido me parece que es clave, al menos el invitar, ¿no? El invitar, decir, che, esta mesa está abierta, porque creo que estamos en un momento de mucho, esto que se habla, bueno, de la grieta, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, donde no nos escuchamos. Y si nosotros no escuchamos a ellos, lo que para cada uno sea el ellos, ¿no? El otro, la política sin el otro, sin la otra, no existe, porque no hay nada que hablar. Sería fácil si se quiere, pero no habría participación, no habría posibilidad de decidir realmente colectivamente, ¿no? La comunicación, el diálogo, el ser tolerantes, así sea con la persona más distinta a mí, me parece el primer paso para resignificar la política y para darle un valor. Así que desde ya que vamos a abrir este espacio a referentes de la municipalidad, de distintos partidos o incluso a gente que no participe en política partidaria, porque creemos que el traer voces va a enriquecer esto, ¿no? Y va a permitirnos salir de esa encerrona donde más una pelea, un partido de fútbol que nadie escucha a nadie, ¿no? Entonces no hay salida de ese círculo vicioso. Se va a garantizar un espacio de respeto. Además, qué importante sería para mí poder tener esas personas, por ejemplo, de la gestión nuestra, de nuestra ciudad, y hacerle con el respeto y el cuidado que implica la pregunta que querramos. Che, esto a mí me molesta mucho, ¿por qué hiciste esto en la UNPAS? ¿Por qué? ¿No? Yo creo que desde el respeto, desde la amistad, incluso mucha gente habla de política, la relaciona con la amistad. Me parece que esa actitud nos requiere mucho esfuerzo, porque a mí también me dan ganas de no escuchar a tal persona o de insultarla. Creo que está muy fogoneado eso también en nuestra sociedad, y el primer gran esfuerzo es escuchar, ¿no? y animarnos a invitar y hacer de la política el diálogo, ¿no? Me parece que nos debemos eso como primera etapa. Y en segundo lugar, para pasarle la palabra a Candy, que ella cierre, venía escuchando algunas cosas, por ejemplo, cuando hablaste del feminismo, que discutían si tal cuestión era piantavotos o no. Después hablaste de las relaciones de poder, ¿no? Cuando hablamos del FMI, de las circunstancias, del contexto internacional, de geopolítica, de lo fáctico. Y a mí me interesa traer ahí invitarte a la reflexión sobre la política como herramienta, una alternativa real a estos poderes fácticos, a estos poderes que nos dicen que es inevitable que la economía se maneje de cierta forma, ¿no? Que hablan de la política como si fuese una gestión, como si fuese simplemente, como si hubiese verdades, y que muchas veces es la economía y la necesidad económica la que determina los rumbos,
y cómo podría ser la política para construir una alternativa, ¿no? Donde ya no nos guía la necesidad de dólares o del FMI o del gobierno chino, sino que la política pueda realmente construir los sentidos, por ejemplo, el caso del feminismo, decir, che, esta causa, bueno, está en contra de lo posible hoy, pero ¿cómo? Si la política puede ser esa construcción de los supuestos imposibles, ¿no? De los supuestos irreales, o si vamos a estar cada 4 años votando al mal menor, ¿no? Que es algo que también vos dijiste, porque este año es Massa, pero hace 4 años fue Alberto, que tampoco era Sí, totalmente. un candidato propuesto, digamos, desde el placer, desde el decir, che, miren qué candidato construimos, Scioli en la anterior, ¿no? Ya son 8 años donde la política no está construyendo, como decía Silvia, no está dando la pelea, sino que pareciera estar por detrás de esto, ¿no? De lo real, de lo económico, de lo posible, de la relación de fuerzas. ¿Cómo podría ser la política para ser una potencia transformadora? Una reflexión, acá no hay impresión. No, yo creo que la política es una potencia transformadora y que Argentina tiene una historia política fascinante y ejemplo. Somos la excepción latinoamericana. Digo, tenemos una condición y una calidad de vida y de igualdad muy lejana a la realidad latinoamericana, ¿no? Entendiendo estas relaciones de poder. Entonces, y eso es fruto de la lucha social, de las conquistas, de nuestra historia, ¿no? De las madres y abuelas, yo creo que del kirchnerismo, del peronismo, de los movimientos piqueteros, de las fábricas recuperadas, de la militancia. No es magia, ¿no? Que tengamos una calidad de vida mucho más alta que la media de nuestra región. Entonces, creo que la política ya es una potencia transformadora. Obviamente que queremos que en los últimos años no. En los últimos años no fue más resistir que construir o transformar el país que queremos, fue más resistir. Pero bueno, nos llama y nuestra historia, nuestra memoria a construir eso, yo coincido. Hoy en día no lo es, por eso estamos militando, apoyando la candidatura de Juan Grabois, porque obviamente no nos rige en eso una cuestión especulativa, porque todos los números nos darían en contra, pero el objetivo es discutir el programa de gobierno, el candidato es el programa, ¿no? El candidato es el proyecto político. Entonces, así como a Milei lo pusieron como figurita para derechizar el discurso, entonces ahora Bullrich parece como de centro, al lado de ese personaje que apareció de un día para el otro en los medios para plantear toda una agenda y un sentido común más derechado y de enojo y de odio. Y no solo Milei, sino los medios constantes cotidianos de los principales noticieros y medios de comunicación. Bueno, tenemos que hacer lo mismo nosotros de este lado. Si queremos ganar, obviamente, pero si no vamos a ganar, igual es una apuesta ganada. Digo, ya es una victoria que Juan Grabois sea candidato a presidente. Este espacio es una victoria. Digo, cualquier discusión y acción política, por más que no conquiste o tenga un resultado electoralmente, es una conquista en el sentido de plantear una agenda y una esperanza y una semilla de esperanza, tanto en las juventudes como en la militancia, ¿no? Porque obviamente estas candidaturas no han despertado, como vos decís, la esperanza absoluta, la felicidad, la ilusión. Creo que todos y todas la entendimos como lo que se podía, ¿no? Y como la resistencia en un escenario de mayor derechización, concentración de riqueza, ajuste, violencia, etcétera, depredación. Y bueno, ese es nuestro gran desafío y por el cual militamos, ¿no? Pero me parece que la política ya es transformadora, ya ha tenido un montón de conquistas. Podríamos haber estado peor si no resistíamos. Desde ya, imagínense lo que hubiese sido una pandemia con el gobierno de Macri. Digo, se han salvado muchísimas vidas en ese sentido y como hablamos de la pandemia, en un montón de dimensiones
no creo para nada que es lo mismo el gobierno de Alberto que el de Macri, pero bueno, no da el tiempo. Yo traje números para ver el crecimiento del PBI, empleo, incluso déficit fiscal, endeudamiento, inversiones, todos los números concretos que no voy a ponerme a mirar porque ya estamos medio fuera de tiempo, pero siempre el país estuvo mejor con el kirchnerismo, con el Macri se profundizó la pobreza, la depredación, la precarización de las vidas. Con el albertismo algunas dimensiones, algunos factores mejoraron, muchos otros no. Pero bueno, por eso estamos discutiendo este programa de gobierno. Y bueno, obviamente después vamos a votar y a militar al candidato que gane la interna porque sabemos que es lo que está enfrente, pero desde ya, sí, la política tiene que ser, digo, ¿no? No militamos lo posible, pues si no, no estaríamos. Digo, si militáramos solo lo posible, no estaríamos militando a Juan Grabois, que está haciendo una osadía en su candidatura. Y mismo nosotros, Proyecto San Miguel, en esta construcción. Entonces, vamos moviendo un poco las barreras de lo posible y en ese camino estamos. Les invitamos a sumarse. Bueno. Sí. Bueno, gracias Cande por haberte animado a hacer la primera del experimento este. Rompí el hielo. Así que bueno. Es que era hora alta, para el municipio. Así que bueno, se armó algo re lindo, re piola, me gustó ahí que corra la voz, que corra la palabra. Y bueno, encantado, che, me encantó esto de que se